Hola, cariñitos, ¿cómo están? Espero que estén bien. Para empezar, quiero pedir disculpas por el retraso de colocar en YouTube el video. Y lo otro es que les quiero contar que con esta clase siempre nos divertimos muchísimo y hoy me dio como un down porque dije, oh, no puedo verles las caras y tampoco nos podemos divertir en clase como siempre cuando es presencial. Pero bueno, vamos a tratar de que sea divertida igual por esta vía y que todos, además de aprender, nos divirtamos. On page 153. At the count of 3, everyone should be on page. That's it. That's it? That is the whole thing. That is the whole home. What happened, Go man? north. What happened here? Dude, man, it got things gone. It blew up. I don't know. I came down. I'm alive. Where I just were want to you? know if my wife is alive. I was on 82. Ya vemos al presidente de la República que se acerca al punto prensa. Vamos a esperar que llegue al lugar y tiene la carta. Ahí está entonces el presidente de la República, muestra el mensaje escrito con lápiz rojo. Los 33 mineros están vivos al interior del yacimiento. Es la noticia en desarrollo y el presidente de la República en estos momentos se dirige al país con el testimonio gráfico de esa carta escrita por los trabajadores al interior del yacimiento. Escuchemos. En el refugio. Esto salió hoy día de las entrañas de la montaña, de lo más profundo de esta mina, y es el mensaje de nuestros mineros que nos dicen que están vivos, que están unidos y que están esperando volver a ver la luz del sol y abrazar a sus familiares. Yo quiero decirle, hoy día Chile entero está llorando de alegría y de emoción, pero lo primero que quiero decir es agradecerle a los mineros por la fuerza, por el valor, por el coraje de haber resistido más de 2 semanas solos en las profundidades de la montaña. Agradecerle a los familiares que incluso cuando la noche se ponía más oscura, nunca perdieron la esperanza, siempre siguieron bregando. Agradecerle a todo ese equipo humano que no escatimó ningún esfuerzo, que hizo todo lo humanamente posible por rescatar con vida a nuestros mineros. La noticia nos llena de alegría y nos llena de fuerza. Me siento más orgulloso que nunca de ser chileno y de ser presidente de Chile. Más orgulloso que nunca de nuestra gente. Y creo que no podíamos empezar mejor nuestro mes de la patria y la celebración del bicentenario que con esta maravillosa noticia. Pero ahora vamos a seguir trabajando. Tenemos que entubar la sonda para llegar con hidratación, con alimentos, con iluminación, con comunicaciones, pero lo más importante ya llegó.
el apoyo moral. Los mineros saben que estamos trabajando por su rescate, saben que sus familiares los están esperando, saben que es cuestión de días para poder recuperarlos y reintegrarlos a sus familias. Y por eso, a todos aquellos que colaboraron con su esfuerzo, con su trabajo, los rescatistas, los ingenieros, a los que rezaron en sus humildes hogares todas las noches por los mineros, a los que sintieron como si fuera propio el dolor de los familiares, a todos y cada uno de los chilenos, les quiero agradecer porque esto ha sido algo que refleja lo que un país unido puede lograr. Cuando Chile se une detrás de una gran causa, como rescatar a nuestros 33 mineros, siempre lo podemos lograr. Ahora tenemos que unirnos para sacarlos de las profundidades de la montaña y devolvérselo a sus familias. Y ese es el trabajo que vamos a hacer de aquí en adelante. Pero la emoción, la alegría, que hoy día yo estoy seguro ha penetrado en todos y cada uno de los hogares, es algo que me llena de emoción, me llena de alegría. Quiero también contar algo personal. Mi mujer me iba a acompañar, pero por razones de fuerza mayor no pudo hacerlo. Pero me pidió que viniera y me pidió que en nombre de ella y representando a todas las mujeres chilenas le diera un abrazo con todo el alma y con todo el corazón a sus amigas que están aquí, que son los familiares de nuestros mineros. Así que solamente puedo decir en un momento de tanta alegría: ¡viva Chile, mierda! ¿Cómo ser un vocero eficiente en crisis? ¿Vieron los videos primeros? Ahí hay crisis, sí. Obviamente hay crisis y hay voceros. Y de esto es lo que vamos a hablar. Bien. De una crisis que responde a un cambio repentino entre dos situaciones, un cambio que pone en peligro la imagen y el equilibrio natural de una persona, de una organización, de una institución o de una empresa. Las crisis se caracterizan por ser una ruptura del equilibrio, o sea, no es lo mismo, no es lo que se acostumbra, ¿bien? Y es un fenómeno grave, pero sin embargo es normal y este puede ser tratado, ¿bien? No es un hecatombe ni algo que no tiene marcha atrás. Las crisis pueden ser tratadas. En la actualidad, contar con la competencia comunicacional para la gestión en una comunicación de crisis implica integrar un conjunto de metodologías, técnicas y acciones obviamente de comunicación para gestionar situaciones de crisis, ¿bien? Y esto trata de disolver, de sobrellevar, esa es la palabra, el impacto potencial en la reputación de las organizaciones, cosa que es indispensable, ¿bien? Entonces, les cuento que la noción de crisis está asociada al cambio, como hablamos antes, cambio repentino. Y aunque no todo cambio proviene de una crisis, ni todo cambio es una fuente de crisis, vamos a ver si vamos bien, decimos que hay crisis cuando percibimos una ruptura, que era lo que hablamos antes, una ruptura, y en especial una alteración de la estabilidad, una sensación de desfase, de desequilibrio, ¿bien? Ahora, las crisis comparten características comunes y eso lo vamos a ver ahorita. Entonces, las crisis, por su naturaleza, abarcan diferentes acontecimientos, pero sin embargo, todas las crisis comparten ciertas características que son, aquí las vamos a ver, la sorpresa. No existe crisis que no pueda ser totalmente anticipada, puesto que si fuese tomada íntegramente en cuenta en los planes de comunicación, no sería crisis. Nosotros nos podemos preparar para la crisis. Podemos hacer planes comunicacionales para la crisis, de eso vamos a hablar más adelante, pero obviamente no vamos a decir, como la peli Minority Report, tal día, a tal hora, a tal fecha, va a explotar una crisis. No, no podemos hacer eso. Es única. Raramente dos crisis tienen las mismas causas.
Y si la tuvieran, o sea, si llega el caso, las mismas causas jamás producirán los mismos efectos. ¿Por qué? Por el tiempo, por el lugar, por las personas. O sea, no van a tratar al mismo tiempo. Provoca una situación de urgencia, caracterizada por las complejas dificultades que hay que afrontar y por la afluencia de informaciones negativas a atajar. ¿Estamos bien? ¿Estamos claros? Siempre provoca una urgencia. Provoca desestabilización. Las relaciones de la empresa se alteran completamente, los modos habituales de procedimiento se revelan inoperantes ante la rapidez de lo que está ocurriendo y las violencias generadas por la crisis disponible. Bien, estamos claros, se desestabiliza todo, hay una crisis, la gente no sabe qué hacer, no sabe qué decir, a menos que tengas un plan. Bien. Descenso de la calidad de la información. La calidad de los mensajes en momentos de crisis se deteriora. Lo que hablamos ahorita es un estado de emergencia. Y existe la irrupción de nuevos interlocutores. Y existe un traumatismo interno causado por crisis. Este habla, este no habla, este va a hablar, este habló. En contexto, el rumor se convierte rápidamente en información. Que hablábamos de la comunicación formal y la comunicación informal en tiempos de crisis es fundamental. Por eso es que nos dice aquí que el rumor se convierte rápidamente en información. Tipos de crisis empresarial. Saben, por lo general, nosotros en esta clase, o yo les ayudo en esta clase, cómo ser unos voceros, cómo pararse, cómo hablar, cómo ver, cómo vestirse. Pero tenemos que saber primero qué es esto de crisis, de qué crisis me está hablando la profe, de qué crisis estamos hablando. Entonces, por supuesto, vamos a hablar ahora de las tipos de crisis empresarial, que tenemos diversas, que son la corporativa. Esta es la que amenaza toda la compañía porque se daña toda la imagen y un todo. Y por lo regular se da problemas legales y financieros. Estamos clarísimos en eso, ¿no? Las crisis corporativas quebró la empresa, ya no hay platica, hay y una ilegalidad. Bueno, Zuckerberg nos puede dar una clase de esto, ¿bien? De servicio. En este caso, los compradores individuales se ven afectados por un mal comportamiento de un área de la empresa, ¿bien? Y se corre el riesgo expansivo de la mala percepción de los usuarios o del público en general de servicio. ¿Cuántas crisis de servicio no han habido? Por Dios. A ver, crisis, las de McDonald's, por lo menos los establecimientos de comida tienen muchísimas más críticas y crisis de servicio. Están las crisis de producto. Algunas de las características es que ya sea la calidad y los clientes tienen un daño potencial, o sea, el producto daña al cliente, ¿bien? De servicio es cómo el servicio, las personas que prestan el servicio dañan al cliente o que crean una crisis. Aquí es el producto, o sea. A ver, ustedes no recuerdan esos cuentos del pollo de Arturo que no era pollo, sino eran unos ratoncitos fritos. En McDonald's hubo millones de casos en Estados Unidos que consiguieron ratas adentro, o productos también, no entremos en comida, de zapatos que unos Nike y no duraron una semana, esas cosas, ¿bien? De proceso, aquí estamos. Los procesos internos relacionados con cualquier etapa productiva sufren alteraciones relevantes. Aquí entra mucho la crisis interna, ya no sale tanto al exterior, ya no lo ven tanto los clientes, pero sí lo ven los empleados. Y de influencia externa son de factores ambientales y económicos que pueden tener un riesgo elevado para la operatividad de la empresa. Le hace el coronavirus, le hace una tormenta, un clima severo, o sea, todas esas cosas de naturaleza y de factores ambientales. ¿Bien? Vamos bien. Ok.
Ahora, dijimos antes que uno no puede anticipar las crisis, pero se puede preparar uno para las crisis. Pues sí, sí nos podemos preparar. Tenemos para prepararnos una precrisis y esto significa que es una auditoría de riesgos interna y externa. ¿Bien? A ver, nos sentamos y decimos, puede haber una crisis. ¿De qué podría ser la crisis que tenemos? Entonces, hay que analizar crisis anteriores, ¿bien? O sea, extraer riesgos posibles, soluciones, fallos. Después se tienen que reunir con los directivos y además con las personas con información o puestos claves en la empresa para ver dónde está ese hilito por donde nos podemos ir, ¿bien? Hay que elaborar un fichero de crisis, que es donde guardan todas las informaciones clasificadas y de gravedad de algún acontecimiento. Esto facilita el trabajo a la hora de hacer un análisis preventivo. Esto a nivel interno es precrisis, para prevenir. También tenemos la preparación de las informaciones. Estas son las informaciones necesarias para el momento de la crisis, bien, que sea historia, actividades, productos, servicios, datos estadísticos, funciones, todo. Todo tenemos que tenerlo bien. No es que hay lo que hacemos en Barquisimeto, la sede de Barquisimeto, no lo tenemos, hay que pedirlo. No, tenemos que tener todas las informaciones y lo debe tener el grupo exacto para esto, ¿bien? Revisar los planes existentes, que es lo que estamos haciendo para estar al día, y visitar los lugares que pueden ser escenario de posibles crisis. No tienen idea ustedes de la cantidad de cosas que uno podría evitar si hace una inspección. Y ahí podrías evitar muchísimas cosas, ¿bien? A nivel externo, vamos a seguir aquí. El relevamiento de la agenda setting. No sé si ustedes han estudiado la agenda setting y esto identifica los temas de interés y el seguimiento de los medios de comunicación. Es decir, son las tendencias de los medios con relación a los temas. Hay que estar pendiente de eso, de la agenda setting de los medios. ¿Qué quiere decir? Si estamos hablando del COVID, esta es la agenda de ahora, vamos a ver que las empresas utilicen todas sus mascarillas, si no utilizan las mascarillas, aquí está la noticia, vamos a aprender la crisis porque tal empresa no la está usando. ¿Bien? Relevamiento de opiniones es que tenemos que tener encuestas, reuniones con líderes de opinión para ir viendo cómo se está moviendo el entorno de la empresa de servicios o de productos. Identificar problemas y percepciones, estamos claros qué problemas tenemos, cómo los percibimos. Identificar públicos prioritarios, grupos de interés, medios de comunicación, competencias, bien. Prever relaciones antes de crisis, o sea, tenemos que tener contacto con la prensa. Adiós eso de que la prensa son unos fastidiosos, siempre nos quieren sacar información clasificada. O sea, hay que ser panas de los medios hasta un punto. Tampoco es que le va a dar toda la información, pero hay que tener muy buenas relaciones. Además, hay que analizar los medios de comunicación claves para la crisis, o sea, cuáles medios son a los que tengo que ir, porque, o sea, si yo tengo una empresa que hace crema de leche, no tengo nada que hacer declarándole a Meridiano, ¿bien? O a MTV. No es al grupo que le tengo que llegar. ¿Ok? Planificación de crisis. Profe, nos dijo desde el principio que uno no puede anticipar la crisis, no sabe, y nos dio el ejemplo de Minority Report, sí, pero podemos planificar lo que vamos a hacer. A ver, el fulano plan B, C, D, E, F hasta la Z. Y si quieres damos otra vez la vuelta a la de abecedario. Tenemos que tener plan para todo, porque no podemos estar bloqueando ni de paracaídas, ¿bien?
Entonces, tenemos el plan establecer objetivo. ¿Y cuál es el objetivo? Evitar la crisis o moderar su impacto. Probablemente nosotros tenemos en ese previo plan que hicimos en la auditoría, que sabemos que tenemos un punto débil. Tenemos que moderar el impacto si explota la crisis. Hay que desarrollar entonces un plan de crisis que tiene que ser general y otro específico. Vamos a ver las estrategias de crisis, cómo las tratan. Previo a esto, disculpen, lo tenía anotado por otro lado. Tenemos que tener en cuenta, cuando establezcamos nuestro objetivo, que hay que definir la situación de crisis, ¿bien? ¿En dónde estamos parados? Tenemos que establecer un comité de crisis, que eso vamos a hablar ahorita, y las funciones que va a cumplir. Luego tenemos que saber qué procedimientos vamos a seguir y también esos procedimientos con los empleados. ¿Cuál es el procedimiento que los empleados van a seguir en el momento de crisis? Porque todo se desajusta, ¿bien? Las acciones de comunicaciones externas, que ya lo hemos visto, y los modelos de comunicación que tenemos que usar, que son los instrumentos como las memorándum, gacetas, ruedas de prensa, entrevistas circulares. Entonces, ¿cuáles son las estrategias? Ahora aquí sí vamos con esto de la crisis. Bueno, cuando la gente está en crisis, tiene diferentes. Uno es el silencio. Eso quiere decir que no reaccionas ante acusaciones, haces mute. La comunicación se produce a lo mínimo. Creo que sabemos quién es o en dónde, en qué país en específico sucede esto, ¿no? Se puede conseguir que la crisis cese por falta de contrincante y no hay comentarios y solo se emiten mensajes que se creen convenientes. ¿Qué es lo negativo de esto? Que quedarse callado está mal visto, ¿bien? Es como una huida, no asumes responsabilidades. ¿Sabes? Cuando uno se calla, dicen el silencio otorga, y esto puede denotar culpabilidad. Entonces, lo de quedarse callado, que puede funcionar, claro que sí, pero no es lo más recomendable. Entonces, los periodistas con esto buscan diferentes fuentes de información que pueden ser poco apropiadas para la organización, la institución o lo que esté en crisis. ¿Qué se recomienda con esto? Que este silencio podríamos utilizarlo en algo muy chiquitito, en una crisis poco grave y que sea breve. Lo veo como un arma de doble filo, pero se puede utilizar bien. No les estoy diciendo que no, que es malísimo, que no, tiene sus cosas negativas. Pero esto de las estrategias, como en toda estrategia, es como cuando tú estás jugando cartas o estás viendo cómo le sacas información a alguien, tienes que saber hasta qué punto utilizar la estrategia, ¿bien? La negación. A ver, la institución, la corporación, la empresa niega y rechaza cualquier interés, cualquier cosa. Si la acusación es infundada, esta técnica puede frenar la evolución de la crisis y no debe utilizarse cuando la acusación es justificada además. Entonces no puede ser utilizada muchas veces, ya que también se corre el peligro de que la gente piensa que nunca la empresa hace nada malo. No, yo no hago esto, no, yo no hago lo otro, no, nosotros nada, nosotros no, nosotros no. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces si no hay humo, no hay fuego. ¿Bien? No sé si me explico. ¿Qué se recomienda en las crisis de negación? O sea, ¿cuál es la recomendación? Que sea solo para falsas acusaciones. O sea, obviamente, si la empresa, institución no hizo lo que se le está acusando, ahí está, niégalo hasta morir.
Bien. Transferencias de responsabilidades. Un tercero asume la responsabilidad para proteger a la empresa. Bien. Esto es de corto plazo, porque el tercero rapidito se justifica, ¿bien? Mientras la empresa se puede preparar para tener unos argumentos sólidos. Miren cómo son las estrategias, ¿bien? El inconveniente es que no es recomendable porque la empresa debería asumir sus responsabilidades rápidamente. Pero es una forma de dar tiempo. Bien. Ahora tenemos la confesión. Se trata de reconocer las responsabilidades y de colaborar plenamente con los medios de comunicación. Bien. Esta estrategia sería suicida, por decirlo así, si no fuese inmediatamente acompañada de explicaciones. ¿Qué quiere decir? Vamos a suponer que uno se dice, somos responsables de tal acción, pero vamos a actuar, somos responsables, pero no somos los únicos. Bien, tienes que tener la estrategia que esté acompañada de explicaciones. ¿Cuál es la ventaja? La estrategia de la verdad siempre da valor a la empresa. Siempre hay que decir la verdad. De verdad, o sea, siempre hay que decirla, siempre hay que estar atento. Es mejor no mentir porque de una u otra forma se va a saber. Bien, con la verdad se muestra responsabilidad, se muestra calidad y además no necesitas argumentaciones complementarias. Sí, hice esto por tal motivo y respondes, ¿sí? Es así. ¿Cuál es la desventaja de la confesión? El público general deplora, por decirlo así, no le gustan las faltas cometidas y la imagen de la empresa se ve un poco amenazada. ¿Bien? Ok, seguimos, comité de crisis. Profe, ¿por qué estamos estudiando todo esto? ¿Por qué estamos viendo todo esto? Les estoy dando un paso rápido por lo que es una crisis, porque el vocero es parte de todo esto. ¿Bien? Probablemente algunos ya lo han visto en algunas materias, no sé si todos, y por eso preferí darle rápidamente un vuelo rasante por este tipo de información. Ok. El comité de crisis. Ustedes solitos siendo voceros no lo van a poder lograr. Una sola persona no puede responder ante la crisis, o sea, el portavoz, el vocero, el presidente, pero un equipo sí se puede. El equipo está compuesto por expertos y responsables de todos los niveles, conducen el conjunto de acciones y reacciones de la crisis y no solamente tienen papel de impulsar y coordinar, sino que asumen también la gestión cotidiana de la crisis. Se hace un grupo ad hoc, se hace un grupo para este momento. ¿Qué hace este comité de crisis? Permite aislar el tratamiento de la crisis de las otras funciones de la empresa, centraliza y se ocupa en exclusividad de la crisis. No puede parar la empresa si hay una crisis. Ok, si tenemos la crisis que tenemos ahora, que es la del COVID, es complicado. Estamos claros con eso, pero una crisis ya sea legal, ya sea económica, tienes que salir de la crisis, pero seguir con la empresa, ¿bien? Se deben repartir las responsabilidades en este grupo, se debe designar un coordinador que coordine las actividades de la organización y separe las instancias de decisión de la consulta. Profe, ¿quiénes integran esto? Bueno, te cuento, o les cuento. Director, directora de comunicación, gerente de comunicación, como le quieran llamar, la cabeza de las comunicaciones de la empresa. El responsable de prensa, el responsable de relaciones externas, o sea, las relaciones públicas, el responsable de las comunicaciones internas, el presidente, CEO, el chivo que más mea, expertos y jefes de servicio directamente tocados por la crisis, ya sea
que si administración, que si legal, que si hay material, que si producción, asociados externos, o sea, colegas de comunicación institucional y agencias consultoras si se necesitan. Hay veces que la cosa es tan complicada que se necesitan agencias consultoras de comunicación. Bien. Los miembros de este comité, ¿qué deben hacer? A ver, intercambiar información para asegurar la riqueza del análisis. Siempre estar en comunicación. Siempre estar en comunicación. Facilitar el trabajo de los expertos exponiendo con claridad las necesidades, protegiéndose de los medios de comunicación de los funcionarios. Qué chimbo decir esto, pero sí uno se tiene que proteger de los medios porque lo que están buscando es una noticia y por lo general las noticias en crisis, las noticias malas son las que venden, ¿bien? Asegurar una infraestructura eficaz hasta en los menores detalles, teléfono, lugar, reunión, todo esto. Y hacer un manual de comunicación de crisis. Esto se escribe de acuerdo a todos los aspectos vistos que vimos antes, poniéndolo por escrito e imaginando posibles amenazas que pueden desembocar en una crisis. Y es aquí, profe, en un principio usted nos dijo que no se puede anticipar una crisis, pero sí podemos estar preparados. Para la gripe tenemos en la gavetica de la casa, o tenemos listo el tachipirín, ¿verdad? Y si nos da dolor de cabeza, ya sabemos dónde está el Dol, el ibuprofeno, lo que sea. Esto, el manual de comunicación de crisis, es nuestra pastillita. Es nuestra receta para poder salir adelante victoriosos, con menos morados de los que tenemos que tener, pero para salir bien. Ahora, miren esto. Formación de voceros. Ya estamos entrando en detalle en lo que queremos entrar en esta clase. La formación de voceros. Ya en la clase anterior vimos que hacen los voceros, que trabajan 24/7, que tienen que tener habilidades, deben ser entrenados, ¿bien? Entonces, la selección del público para los portavoces o voceros, el personal. Vamos a ver, la comunicación en tiempo de crisis debe ser idéntica para todos y todas, aun si varía, a fin de crear un sentimiento de cohesión. Bien, vamos entendiendo. Los medios de comunicación tienen que ser prioritarios. Tienen un papel fundamental en el momento de estallar una crisis. Esto lo tiene que saber el vocero. Y son los que informan al público de que lo que ha ocurrido. O sea, el vocero tiene que saber cuál es el personal, los medios de comunicación, sectores en relación con la empresa, quiénes son los clientes, distribuidores, proveedores, el papel que juega, bien, el público en general, quiénes son los individuos que nada tienen que ver con la empresa y nada más la atención en ese momento es por la crisis, por lo negativo, lo que les dije antes. La noticia, lamentablemente, que vende es la mala. Y esto que hará que la organización tenga que pensar en este grupo para mandar gacetillas o notas de prensa, para que la gente que no tenía nada que ver en el asunto, que no se imagina quién era esa empresa o esa persona, esté informada y no empiece a regar una información que no es válida. Ok, llegamos al decálogo de obligado cumplimiento. ¿Qué es esto? Con esto vamos a ir bien. Van a ver ustedes. ¿Qué tiene que hacer el vocero? ¿O qué se tiene que hacer en estos momentos? No mentir nunca. Las mentiras, como le decían los viejos a uno, son de patas cortas. Siempre. El silencio no es rentable. ¿Bien? Hay que dar siempre nuestra versión, ya que el silencio a menudo se interpreta de modo negativo. Y si no lo hacemos nosotros, otros van a dar la versión. ¿Bien? Crisis como oportunidad.
de toda crisis se saca una oportunidad. Yo creo que ustedes están clarísimos de eso. Siempre, siempre. Una vez superada la crisis, al igual que ocurre, por ejemplo, con la gestión de quejas, una excelente oportunidad para corregir errores y poner los medios para evitarlos en el futuro. Siempre. ¿De qué nos sirvió esta crisis? De que sabemos que no vamos a hacer esto y vamos a hacer otras o lo otro. O si pasa esto, no nos tenemos que ir por este camino, sino por otro. Aprendemos de las crisis. ¿Bien? La clave es prevención. La correcta gestión de crisis comienza con la prevención. El manual de crisis, saber quiénes son nuestra audiencia. Y cuanto mejor estemos informados, cuanto mejor tengamos todo esto que anteriormente estudiamos, que si el comité, quiénes son, cómo se organizan, qué vamos a hacer, posteriormente los daños económicos y la reputación serán menores. Bien. Además, proactividad. Hay que tomar las riendas de la crisis lo antes posible y comenzar a actuar y comunicar lo que hacemos. Si una empresa siempre está en activa comunicación, si una institución siempre está diciendo lo que va a hacer, lo que está haciendo, no le ocurren los morados que les estoy diciendo yo, morados entre comillas, bien, los golpes cuando hay una crisis. Además, la parálisis y el miedo, que es cuando nos quedamos calladitos, no hacemos nada, lo que hacen es aumentar las posibilidades de que la crisis aumente su tamaño. Otra cosita que tiene que hacer, transmitir confianza. Esto debe ser el objetivo primordial, devolver a los públicos, los que estudiamos anterior, confianza, ¿bien? Y esa confianza que antes tenía, antes de que explotara la crisis. Comunicación externa y interna y externa, siempre, siempre, siempre va a ser acertada, ¿bien? No se debe descuidar. Por ejemplo, tienes que tener órganos de difusión, tienes que tener revistitas o tienes en estos momentos de cosas electrónicas hacer boletines informativos electrónicos, hacer almuercitos, desayunos con los medios de comunicación para que vayan sabiendo qué es lo que estás haciendo. Igual interno, les cuento porque muchas veces el empleado es el último que se entera de lo que está ocurriendo en la empresa, porque tienen una mala comunicación interna. Cuando yo trabajaba en la asociación bancaria, yo primero pasaba la nota de prensa a todos los empleados y después la mandaba a los medios de comunicación, porque no hay nada más horrible que te digan, ¿viste lo que pasó en tu empresa? Y tú, ¿ah? Entonces, es importantísimo. Gestión de las emociones, que es lo que hablamos en las primerísimas clases, ¿bien? Las emociones deben quedar en un segundo plano. Cuando nos enfrentamos a una crisis, queda directamente en las personas, especialmente en los casos de gravedad. No se deben ver nuestras emociones. Es complicado, no somos robots. Pero si hay alguna crisis y en esa crisis nos vemos afectados y somos parte del comité de crisis o somos los voceros, tenemos que respirar profundo, poner la cara a la empresa o a la institución, ¿bien? Y el manual de comunicación de crisis que les he hablado ya, que lo han escuchado, que es la herramienta básica para afrontar cualquier crisis y saber en qué momento hacer qué y con qué propósito. Manual de crisis es importantísimo. Si ustedes llegan alguna vez a una empresa y no tienen manual de crisis, pónganse necios. Hay que hacer el manual de crisis, pónganse con esa necesidad encima, porque no saben la cantidad de dolores de cabeza que les van a quitar. ¿Bien? Ahora, la parte que nos gusta a todos. Vamos a analizar algunos voceros. Les voy a poner algunos videitos
y luego hablamos de esto. Questão grave, mas não podemos entrar no campo da histeria. No meu caso particular, pelo meu histórico de atleta, caso fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar. Nada sentiria ou seria, quando muito, acometido de uma gripezinha ou resfriadinho, como bem disse aquele conhecido médico daquela conhecida televisão. Nossa vida tem que continuar. Os empregos devem ser mantidos. O risco é quase zero. O problema é acima dos 60 anos ou quem tem algum tipo desde una posición ideológica. No sería porque esté cerca de las ideas de Aznar, pero el expresidente Aznar fue elegido por los españoles. Y exijo un momentín. Exijo ese respeto. Por una razón, además. Por supuesto. Bien. ¿Por qué no te callas? Por favor, no hagamos diálogo. Han tenido tiempo para plantear su posición. Sí, un momentín. Presidente, termine y después. Presidente Hugo Chávez. Podrá ser español el presidente Aznar, pero es un fascista y es un falta de respeto. Presidente Hugo Chávez. Creo que hay una esencia y un principio en el diálogo, y es que para respetar y para ser respetado debemos de procurar no caer en la descalificación. Se puede discrepar radicalmente de las ideas, denunciar las ideas, los comportamientos, sin caer en la descalificación. Nunca. Bueno, yo lo que quiero expresar es que es una buena forma de poder trabajar, entendernos en favor de nuestros pueblos, que nos respetemos a los representantes democráticos. Y pido, Presidenta Bachelet, que esa sea una norma de conducta en un foro que representa a los ciudadanos, que respetemos a todos. Lo llamativo se vivió hoy durante la rueda de prensa en la Casa Blanca en Washington. La vocera Sarah Sanders se conmovió luego de que un niño le hiciera una pregunta sobre los tiroteos en el país. Sanders casi rompe en llanto mientras respondía ante los medios de comunicación. El estudiante de 13 años, que hizo la pregunta, hace parte de una escuela en California y dijo sentirse preocupado al poder ser víctima de un tiroteo en su país. I think that as a kid and certainly as a parent, there is nothing that could be more terrifying for a kid to go to school and not feel safe. So I'm sorry that you feel that way. This administration takes it seriously, and the School Safety Commission that the president convened is meeting this week, again, an official meeting to discuss the best ways forward and how we can do every single thing within our power to protect kids in our schools and to make them feel safe and make their parents feel good about dropping them off. El pueblo y los estudiantes están juntos. Venezolanos, en nombre del Gobierno Nacional, me complace informarle a la ciudadanía que desde el momento que se dictó la suspensión de las garantías constitucionales y se implantó el toque de queda, la situación general del país se encuentra prácticamente normalizada. Solo en la ciudad de Caracas subsisten, Ya analizamos los voceros. Bueno, vimos a Bolsonaro con su gripecina y lo mal que ha sido vocero en esta pandemia. Vimos a el rey y aquel impasse muy poco elegante de ¿por qué no te callas? El rey de España en ese momento. Después vimos a la vocera de la Casa Blanca, la actual vocera, que se quebró un poco ante una pregunta. Y vimos al ministro de Interior, creo que de Interior sí, del 27 de febrero de 1989, y como no pudo
terminar de dar su alocución. Me nombraron como vocero. Qué susto, ¿qué hago? ¿Qué digo? Primero, si hay las condiciones, por favor pidan entrenamiento si ustedes no se sienten capacitados para esto, ¿bien? Ahora, veamos. Esto es muy, muy importante. Si tienen una entrevista, porque son voceros, deben tener en cuenta que tienen un objetivo, no es que van a hablar de millones de cosas a la vez, mantener la iniciativa, responder las preguntas, obviamente no es que le vas a dejar una pregunta en el aire, focalizarse en que tú eres el que estás ahí representando la empresa, no es que estás viendo todas las demás cosas y no estás pendiente. Estar preparado para el intercambio de ideas muchísimas veces, muchísimas. No son condescendientes en las entrevistas y pueden causar ronchita, ¿bien? Y lo importante es mantener la calma y nunca asentir por cortesía. O sea, si no te parece, no te parece. Pero no tienes que ser como los perritos de los taxistas, esos que hacen con la cabecita por arriba y para abajo. Bueno, eso. A ver, algunas posturas que se deben tomar durante una entrevista. Importante admitir las inconsistencias. Y con esto reconoces que has cambiado de opinión. Por supuesto, todo el mundo puede cambiar de opinión. La gente cambia, la gente evoluciona, la gente tiene crisis y de esas crisis aprende. Entonces, por supuesto, tú puedes admitir tus inconsistencias. Puedes decir, bueno, mira, fallé aquí, pero ahora estamos haciendo esto. Nunca explicar utilizando el sin comentarios. Profesora, ¿usted por qué no le gustan los perros? Bueno, no tengo comentarios al respecto. No me gustan los perros porque realmente no es que no me gusten. Eso ahí vas bien, sino que me gustan más los gatitos. Y ya, no tienes que ser tan antipático y decir sin comentarios. A ver, y si no sabes una respuesta, admítelo. ¿Recuerdan a María Bolívar con échame una ayudadita? Cariñitos, no pidamos ayudaditas. Si no lo sabemos, con toda la sinceridad y elegantemente decir, mira, realmente no manejo ese tema y me gustaría que sigamos conversando acerca del que tenemos ahorita. Y ya salen súper airosos de eso. Ahora ven, esto lo vamos a ver mejor cuando veamos Telegenia, ¿bien? Pero en televisión, nos invitaron a una entrevista de televisión porque somos los voceros de la empresa, de la organización, o recuerdan, del grupo de gaitas, bien. Antes de salir al aire, antes de estar ahí sentadito, hay que ver previamente las emisiones del programa al cual se va a asistir. Porque si te parece que tú no combinas con ese programa, que la empresa no combina con eso, es lo que les digo, ustedes no pueden estar hablando de leche materna en Meridiano TV. O sea, no agarra. Estudio del conductor del programa. Tienes que saber cómo es el que te va a entrevistar, si es simpaticón o si le gusta hacer preguntas incisivas. O sea, tienes que ir preparado para eso. Tienes que conocer el formato del programa. Mira, voy a estar sentado, parado aquí, son una entrevista y las entrevistas son, tienes que responder rapidito porque nada más te dan tanto tiempo. Tienes que saber a lo que te vas a enfrentar. Preguntar qué se espera de uno. Ajá, ustedes me están invitando, ¿qué quieren que yo les responda? ¿De qué quieren que yo les hable? Y si ustedes no quieren hablar de eso, con toda la delicadeza del mundo le dicen, no, mira, no estoy, si no saben de eso, o pueden dirigirlo a otra persona de la empresa, ¿bien? Al llegar a la planta de televisión, al canal, le dan una tarjeta, tienen que tener una tarjetita de presentación y se la dan al productor. Siempre quedan
pero muñequísimos con eso, y su currículum si no se los ha pedido antes, que debería pedírselos antes, pero si es de esos que no hacen su tarea, es mejor hacerlo bien. Ahora, esto es lo que les digo que vamos a estudiar mejor cuando veamos Telegenia, pero para darle así como un abreboca, a ver, tienen que tener dominio de cámara cuando están en televisión, conversar con el interlocutor, sentirse a gusto. Como hacemos el previo a esto, ya recuerdan, ¿no? Leo o Alfred, tienen una entrevista. Alberto, tienes una entrevista. O Leo, tienes una entrevista. Respiras profundo. Pides unos 5 minuticos para calmarte. Y bueno, vas a conversar tranquilito con el interlocutor. Mirar a la cámara solo cuando se dirige a la audiencia. Esto a mí me choca cada vez. Hay gente que todo se lo responde a la cámara. A ver, ustedes cuando ven a, sobre todo los deportistas, y vamos a dar todo por el todo, y yo estoy entrenando, siempre no le responden al tipo que tiene el micrófono, siempre se lo responden a la cámara como queriéndose comer la cámara. Bien. Si la pregunta te la hizo el periodista, el que te entrevistó, X, le respondes, y si necesitas que algo afianzar algo con la cámara, ves a la cámara, ¿ya? Tomen su tiempo para pensar. Miren, cariñito, el tiempo de Dios es perfecto. Hay tiempo para todo. Usted se toma su tiempo, responde su pregunta. Si a la gente le pareció que estuvo lento, usted es preferible quedar de lento a ser el que explota la crisis mundial. ¿Ok? Respondan su pregunta calmaditos. A ver, uno de los factores importantes es la postura. Eso también lo vamos a ver, pero ya nosotros hemos estudiado antes cómo nos sentamos y qué decimos con el cuerpo. Estén pendientes porque ustedes van a estar en las dos posiciones. Pueden estar de vocero como pueden estar de entrevistadores. Y el lenguaje corporal es muy, muy importante. Por eso lo vimos antes, ¿bien? Ajá. Ahora, cuando tenemos una entrevista en medios impresos, ok, nos invitó a conversar en un periódico. A ver, si la televisión y la radio tienen su propio formato, lo mismo pasa con los medios escritos. No es lo mismo un titular en un diario que en una revista o lo que les estaba hablando, el Meridiano, como en el Universal, como en cosas de farándula, ¿bien? No es lo mismo. Entonces, cuando nos vamos a una entrevista de estas, tenemos que ser, además de discretos, llevar hasta documentación para completar los datos y llevarle información al periodista. Eso queda perfectísimo. Mira, te traje este folleto para que te amplíes más tu información, o te traje este libro porque así ampliamos más la información. Eso queda muy, muy bien. Ahora, cuando tenemos la entrevista en radio, si en televisión lo que tenemos que cuidar es nuestra imagen, vernos muñequísimos, en radio lo fundamental es la locución. Ajá, por eso es que tuvimos la clase con Kristin y ella nos estuvo contando cómo es el tema de la locución. ¿Por qué? Debe huirse de tonos monótonos, sí, por cambios de entonación y ritmo, y tienes que enfatizar el mensaje concreto que se quiere destacar. Si hablas con fastidio, ay sí, qué fastidio, nadie te va a prestar atención. Lo único que te salva en una entrevista de radio es tu tono de voz, tu voz y cómo digas las cosas. A ver, si les da por hablar demasiado rápido, vas a transmitir inseguridad. ¿Qué pasó en los cuentos que ustedes leyeron? Que empezaban rapidísimo y después agarraban mínimo. Lo hicieron todos bellísimo, pero empieza calmado y sigue calmado. ¿Bien? El oyente
te entiende, le llega mejor el mensaje. Y además, lo contrario, si te da por hablar lento, bueno, ya conversamos de eso, qué fastidio. Deben evitarse las frases vacías, los que no se dice nada, porque dan la percepción de prepotencia, ¿bien? Las muletillas, por supuesto, no saben cómo yo les cuento muletillas a ustedes. Millones, millones. Esto distrae la atención, no llega el mensaje, el receptor les deja de prestar atención. ¿Bien? Entonces ya vimos en televisión cómo teníamos que hacer una entrevista, vimos en medios impresos, vimos en radio. Ahora, la fulana entrevista telefónica. Esto es muy, muy, muy usado. Los periodistas cuando tienen un nexo cercano con la empresa, y esto sucede muchísimo y no es mal visto, nada que ver. Tú has alimentado esta relación, le has sembrado la matica de esta relación, la relación entre la prensa, porque quieres tener a la prensa de tu lado. A ver, pero ¿qué no debes hacer en las entrevistas telefónicas? Te llama el periodista, sabe que tú estás en tu oficina y te va a llamar. Tienes que también estar preparado, porque si no, no sabes lo terrible que le va a uno con una entrevista telefónica. A ver, primero tienes que hablar despacio y rápido, respondiendo a las preguntas. No respondas a las preguntas con monosílabos, ¿bien? ¿Qué quiere decir esto? Sí, ajá, no, ok, bueno, tal vez, quizás, o sí, no. Responde las preguntas, porque si no te pueden malinterpretar, ¿bien? Comenzar las respuestas con negaciones, que decir, ¿sabes? No por tal cosa. No. Empiezas, siempre responde o empieza a hablar con una frase positiva. No empieces con un no, porque se escucha malísimo, porque ya estás preparando a la persona con algo negativo. Empieza con algo positivo. Criticar en la entrevista su trabajo actual o su jefe, los compañeros, bueno, eso está de lo último. O sea, si tienes lo peor de los jefes del mundo, bla, 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 pero tienes que dar a entender que tienes sentido de pertenencia o hacer tu mejor actuación, pero no, esto queda muy mal. A ver, estar pendiente de los errores gramaticales en una entrevista de teléfono. Dios, tienes que saber hablar bien, pero no vas a estar pendiente de eso en una entrevista telefónica. A ver, otra cosa, cuando seamos voceros, uno ahora carga el teléfono para arriba y para abajo. O sea, si vas a dar una entrevista, dala calmadito. No es que la vas a dar, aquí dice el tren, la subte, el apilete, pero no la vas a dar en el baño, ni en el cuarto con tus hermanitos o visitando a la abuela, ¿sabes? O sea, trata de estar en un sitio tranquilo para dar la entrevista. Los silencios y las pausas, trata de que no sean muy prolongados. Ahora, después de una entrevista, esto es puro y neta educación, pero ustedes no pueden creer la cantidad de personas que no hacen esto. Después de la entrevista, usted le agradece al reportero, así el reportero le haya mentado la madre. Usted le agradece por la oportunidad de la entrevista. Otra cosa, pregunte si hay alguna otra cosa que pueda hacer para que, y si cuenta con fechas límites. O sea, mira, yo te puedo dar esta información, ¿cuándo vas a sacar tú este programa? Yo te lo puedo mandar hoy mismo, o yo te puedo dar la información tal día, dime cuándo es que vas a hacer, o sea, colaborar. Intente obtener más información si es necesaria, o remita al reportero de la fuente. Esa es otra. Si necesita obtener más información, pues acudir a él. Si busca
pero no puede encontrar información, infórmele al reportero que usted lo intentó. Tú le dijiste al reportero, mira, vale, yo creo que sí te puedo conseguir esa información o te puedo conseguir el teléfono de fulano. No lo dejes esperando como Penélope, ¿bien? O como, no sé, a la hora que no sé quién que espera. Pero no lo dejes esperando, lo llamas y le dices, mira, pana, o mira, fulano, o doctor tal, o lo que sea. No, de verdad no lo conseguí, no lo sigas esperando. Pero le dices que lo intentó. A ver, recuerda que el reportero no tiene el control final de la historia. Esto pasa muchísimo, muchísimo, muchísimo. Cuando yo fui reportera, yo escribía la nota y el titular me lo ponía el jefe de redacción. Si ese título no le gusta, no le gusta a la persona, o sea, a ti que eres el vocero o tú que eres el periodista, tienes que entender que el reportero no es el que puso ese titular. Por lo general no se los hace entender de forma delicada. ¿Bien? Para ser vocero y para ser reportero, entrevistador, tienes que tener bastante guantecitos de seda, ¿bien? Para tratar a las personas. No espere ver una historia antes de que sea publicada o transmitida por radio y televisión. A ver, esto sería lo mejor y lo más indicado, que tú pidieras como vocero que quieres ver la entrevista antes. Lamentándolo mucho, no se da. Pero, como nos pide y uno no sabe cuándo están por darle, trato de pedir la entrevista antes. Luego que leas la historia, la veas, la escuches, habla de la historia, da las gracias, aclara si hubo alguna cosa que no estuvo bien, pero después que salga publicada, usted le da un ring al reportero. Ring, hola fulanito, ay, acabo de leer, o la estoy leyendo en este momento, o la estoy viendo en este momento, o la vi anoche. De verdad, muchísimas, usted vuelve a decir gracias por la oportunidad, aunque les hayan mentado la madre, ¿ok? Ahora, lo que todos esperaban. Los consejitos de la profe. Bien, vamos a ver. ¿En qué consejos puedo darle? Oh, Dios mío. A ver. Profe, ¿qué nos va a decir? A ver, les cuento. Las vocerías efectivas, ya que somos voceros y yo les he dado esta perolata y este jarabe lengua, afrontan una cobertura mediática y tratan con diferentes audiencias, que es lo que vimos antes. Debemos recordar que esos esfuerzos están orientados a convertir la crisis en oportunidad. Con esta crisis podemos tener la oportunidad o de aprender o de no volverlo a hacer o de vender el producto de otra manera o de lo que sea, pero sacarle la oportunidad, lo positivo. El objetivo, además de todo vocero, es ser creíble. Cariñitos, ustedes se van a parar ahí y les tienen que creer, así digan que el cielo es amarillo con pepitas naranjas, como la foto. El cielo es amarillo con pepitas naranjas y ustedes le dan, pero ustedes tienen que hacerlo con toda la credibilidad. Tienen que ser creíbles y esto nace porque ustedes tienen que tener una actitud transparente, genuina, natural. No se vayan a poner que ustedes son Maite Delgado o no sé quién Carrizo ahora es, pero no, ustedes no tienen que ser otros, ustedes tienen que ser ustedes para que se sientan cómodos, para que transmitan credibilidad. Recuerden, el buen vocero es la suma de mente, cuerpo y corazón. La mente es para, por supuesto, fundamentar el mensaje y argumentos sólidos y verificables a los interlocutores. El cuerpo
para mantener una comunicación no verbal idónea que genere percepciones favorables sobre el mensaje, todo lo que hemos estudiado previamente, el pie, el ojo, la nariz, no te toques aquí, no te toques allá, no te toques el pelo, todo eso. Y el corazón referido a una disposición de apertura constante al diálogo, a la empatía, al entendimiento, ¿bien? Esto es importantísimo. ¿Por qué les digo esto? Porque quienes entrenan a los voceros cometen el error frecuente de convertir a los voceros en robots. Y esto acaba absolutamente con la credibilidad. Y además causa muchísimos problemas porque están ahí repitiendo como robots los mensajes clave y no llegan. Y entonces piensan mucha gente cuando ve a los voceros o los escuchas que son unas personas que vienen como en un paquetito, bien empaquetados, y la gente los rechaza. Bien. Otra cosa que es importantísimo, consejito de la profe, se los va a decir millones de veces, escuchen. Cuando lo mejor de ser vocero no es hablar, es escuchar. Les cuento. A ver, quien quiere verdaderamente comunicarse, escucha. ¿Bien? Tienes que tener un oído abierto. Y escuchar realmente constituye el 90% de una buena comunicación. O sea, todos necesitamos que se nos escuche. Y esto es importantísimo. Bueno, aquí estamos. Les agradezco muchísimo haber estado en esta clase, que fue una perolata larguísima, pero espero que de verdad les quede algo chévere, les quede algo simpático, sepan más o menos, estoy a la orden para cualquier duda. Saben que tengo el corazón en pedacitos porque no les he podido dar esta clase como me gusta dársela. Ya habrá tiempo para esto, para abrazarnos, apurruñarnos y hablar y sentarnos a tomar un café o lo que sea. Bueno, los quiero mucho, cuídense, cuiden a su familia y que la semana que viene sea súper productiva y sea relajadita. Gracias.